Fue una década de excesos donde reinaba la fiebre del sábado noche. Fue la década del Concorde supersónico y del Pontiac Trans Am. Recuerdo que un chico de mi instituto tenía uno y todos lo veíamos como si fuera un rey. El chip de Intel se hizo más pequeño mientras crecían las ventas de Speak Spell. Con un solo botón se podía preparar la comida, imprimir una Polaroid o manejar un juego arcade que más tarde se convertiría en una revolución. Hoy, en Maravillas Modernas, la tecnología de los 70. Bienvenidos. Maravillas Modernas, la tecnología de los 70. Pelos a lo afro, ropa estrafalaria y modas pasajeras. En los años 70, la sociedad norteamericana abandonó su conformismo para adoptar un estilo de vida hedonista. Esta época pasó a ser conocida como Me-Decade, la década del yo. Y las tecnologías que ayudaron a potenciar esta actitud han madurado y se han convertido en los aparatos que ahora estamos tan acostumbrados a usar, como por ejemplo, los videojuegos. En Estados Unidos, cada año cientos de millones de fans de los videojuegos se gastan más de 20 billones de dólares para alimentar lo que se ha convertido en una obsesión nacional. Sin embargo, el enorme éxito de esta industria multimillonaria tiene sus orígenes en un simple aparato de los años 70. Pong. El precursor de Pong fue el videojuego Ping Pong, una creación del técnico de televisión Ralph Baer. Ups. Todo comenzó en 1966. Mientras trabajaba para una contrata del Ministerio de Defensa, a Baer se le ocurrió la idea de construir una máquina que permitiera que las personas pudieran jugar usando la pantalla de su televisor. La motivación fue muy simple. 40 millones de televisiones solo en Estados Unidos. Sumemos un 1% para las exportaciones, lo que hacen 400.000 unidades. Si las multiplicamos por un precio de venta de $25, son 100 millones de dólares. En 2 años, Baer y algunos socios completaron la construcción de un prototipo. Lo llamaron Brown Box. Como la original, esta réplica almacena únicamente 128 kilobytes de memoria, equivalentes a una página de un documento de Word. La memoria es suficiente para crear formas geométricas. En 1968, utilizando estas simples formas, el equipo de Baer tuvo una idea que ayudaría a crear un renacimiento en el mundo del entretenimiento. Creamos una máquina que dirigía un cuadrado y que se movía con cierta lógica dentro de un circuito. En el momento en que pudimos mover el cuadrado adelante y atrás, nos dimos cuenta de que teníamos algo grande. Más tarde, ese algo se convertiría en ping-pong. Esta grabación de 1967 nos muestra a Ralph Baer en una de las primeras imágenes de un videojuego. El juego de ping-pong estaba controlado por una serie de circuitos. Cuando la bola se ponía en contacto con la raqueta, se mandaba una señal electrónica hasta un circuito lógico que, a su vez, lanzaba una señal hasta un interruptor llamado flip-flop. La señal provocaba que el interruptor alterara su estado y cambiara así la dirección de la pelota. Este fenómeno tenía lugar cada vez que la pelota tocaba la raqueta o una pared. Aunque fue toda una revolución, el ping-pong de Baer carecía de algunos elementos básicos de los videojuegos, como el sonido o el marcador. La raqueta no alteraba la trayectoria de la pelota. Cada jugador usaba un botón del mando. Y como vemos aquí, cambiaba la dirección de la pelota una vez que se había despegado de la raqueta. A pesar de las limitaciones de ping-pong, Baer supo en 1970 que tenía en sus manos todo un éxito. Vendió la licencia de su Brown Box al fabricante Magnavox. Magnavox le cambió el nombre por el de Odyssey. Creo que fabricaron media docena de máquinas y las repartieron por el país para que los consumidores las probaran. En septiembre de 1971, Magnavox probaba la nueva Odyssey en Burlingame, California. Un joven ingeniero llamado Nolan Bushnell, diseñador de Computer Space, uno de los primeros juegos arcade, estaba allí.
Por entonces, yo llevaba 2 años trabajando en el mundo de los videojuegos. Me enteré de que iban a probar una nueva máquina en Burlingame, así que fui a ver. Recuerdo que pensé que aquel juego era terrible. Aún así, Bushnell supo ver su potencial. Y la nueva compañía de la que fue fundador, Atari, se dispuso a crear una versión arcade de ping-pong que se llamaría Pong. Lo convertimos en un juego. La Odyssey no era un juego en muchos sentidos. No tenía estrategia, no tenía marcador ni sonido. Pero su característica más importante era el algoritmo según el cual, cuando la pelota golpeaba la raqueta, creaba un ángulo. De modo que la raqueta podía usarse como arma ofensiva en vez de solo para detener la pelota. En 1972, la Odyssey salió a la venta con un precio de $100. Por $0.25 por juego, el Pong de Atari hacía su debut en un bar de Sunnyvale, California. Había estado en el bar durante 1 o 2 días. Nos llamaron para que fuéramos a recogerla porque estaban empeñados en que no funcionaba. Así que fuimos, abrimos la máquina y el problema era que había tantas monedas dentro que habían colapsado la máquina. En 1974, mientras el Pong de Atari seguía recaudando cuartos de dólar, la Odyssey ya había dejado de producirse. 3 años más tarde, Bushnell invertía los millones que había amasado con Pong en desarrollar una consola de videojuegos para casa. La llamó Atari 2600. Caracterizada por el joystick de 8 direcciones con un botón rojo, la revolucionaria consola daría origen a un nuevo tipo de ciudadano de la Midicade, el jugador. Se acababa de crear una industria multimillonaria. El componente clave que hacía funcionar la Atari 2600 era una maravilla de la tecnología surgida en los años 70 que estaría destinada a transformar la tecnología. El microprocesador, o simplemente chip. El ancestro electrónico del chip era el voluminoso tubo de vacío. El tubo de vacío fue reemplazado por el transistor en 1960. Para el año 1970, los ingenieros ya construían transistores de tamaño microscópico. Un transistor es capaz de cambiar el flujo de corriente de encendido a apagado, permitiendo así el procesamiento del código binario de los ordenadores. Colocando miles de transistores en un semiconductor, los ingenieros integraron el procesador de un ordenador en un solo chip. En 1971, Intel creaba el primer microprocesador del mundo y lo bautizaba con el nombre de Intel 4004. Fue el primer ordenador concentrado en un chip. De hecho, cuando lo anunciábamos corría el año 1971. No éramos para nada modestos en la publicidad. Anunciábamos una nueva era para la electrónica integrada. A medida que los chips integrados se hicieron más comunes, el tamaño de los aparatos se redujo. Uno de los primeros aparatos electrónicos producidos en aras de aquel afán de miniaturización fue la calculadora de bolsillo. La primera fue la HP 35, fabricada por Hewlett Packard en 1972. Su precio, $395, no dejaba mucho lugar a las sumas o multiplicaciones, aunque la calculadora proporcionaba una alternativa rápida a la regla de cálculo utilizada por los ingenieros hasta aquel momento. Esto es una regla de cálculo. La utilicé para acabar la universidad. Esta es una T184 Plus Silver Edison. Como la vieja HP 35, esta moderna calculadora fabricada por Texas Instruments limita su velocidad de cálculo a la rapidez con la que el usuario pulse los botones. ¿Pero es mucho más rápida que la regla de cálculo? De acuerdo, empiezo. Concursantes, ¿cuál es la raíz cuadrada de 23? Hecho. Voy a tardar un poco. ¿Os importa que cante mientras hago los cálculos? Veamos. Son aproximadamente 4,8. 4,79. Una calculadora te da una precisión decimal impresionante. Eso es algo que no puede conseguirse con una regla de cálculo.
Aunque el microchip fue la clave para crear productos electrónicos más pequeños para el consumidor, se necesitó la ayuda de otra maravilla de la técnica de los años 70 para traducir el código binario en un formato reconocible, el diodo emisor de luz OLED. Un LED es una unión de semiconductores a la que se le aplica una corriente, un voltaje que altera los electrones del material. Cuando los electrones vuelven a su estado natural, desprenden un fotón. El fotón es luz. Con la combinación de microchips y de diodos LED, se crearon aparatos electrónicos portátiles para el trabajo como la calculadora de bolsillo, además de juguetes como el fútbol electrónico de Mattel. Además, durante una década conocida por su más que cuestionable estilo, los relojes de diodos LED fueron los reyes de la moda. El concepto de un reloj de diodos LED es bastante peculiar. Es muy difícil leer los números durante el día, tienes que tapar la pantalla, lo cual no es demasiado funcional. Los relojes con tecnología LED no sobrevivieron a los años 70. Sin embargo, esta tecnología todavía sigue presente en las televisiones de alta definición conocidas como DLP o de proyección de luz digital. Este es un ejemplo de los dispositivos para la luz roja, verde y azul. No están a pleno funcionamiento porque me deslumbrarían. Se puede apreciar que apagando y encendiendo las luces se generan diferentes colores. En un televisor DLP, las luces se encienden y se apagan en milésimas de segundo y se reflejan en los espejos que devuelven a cada píxel exactamente el color que se le ha designado. En Estados Unidos, otro icono de la década de los 70 revolucionaba los hogares norteamericanos. En 1978, Texas Instruments presentaba ante millones de norteamericanos el primer aparato electrónico que tenía mucho que decir. Se llamaba Speak Spell. Puede parecer un juego de niños, pero en su interior alberga la mejor tecnología de los 70. Si consiguiéramos abrirlo, y no creo que pudiéramos porque está hecho a prueba de niños, encontraríamos un microprocesador, un TMS-1000. Speak and Spell contenía 2 chips de memoria que almacenaban todos los datos. Y el cuarto componente era el DSP, o procesador de señales digitales, que era el dispositivo que descodificaba los datos almacenados en los chips de memoria. Un DSP, o procesador de señales digitales, es un microchip especializado que realiza multitud de complejos cálculos matemáticos en el tiempo que tardamos en apretar un botón. En mi opinión, y en la de muchos, Speak and Spell fue el primer procesador de señales digitales del mundo. Cuando Speak Spell salió al mercado en 1978, las ventas de Texas Instruments superaban con creces la velocidad de producción. Los niños estaban encantados con este aparato debido a su fácil manejo. Era más un amigo que te ayudaba a deletrear que un profesor. Nunca alzaba el tono de voz. No gritaba, nunca te reñía. Eso hacía que fuera un aparato muy agradable para un niño. Hoy, la tecnología DSP está por todas partes. Se utiliza en los teléfonos móviles y en los sistemas de navegación de muchos coches. La pronunciación refinada de estos aparatos es producto de los avances en el procesamiento de datos de los procesadores de señales digitales. Así que, la próxima vez que su teléfono suene, acuérdese de Speak Spell, una maravilla de la tecnología de los 70. Mientras Speak Spell enseñaba a deletrear a los niños, otra innovación tecnológica de los 70 rompía la barrera del sonido. En 1970 los vuelos comerciales se volvían supersónicos. Su estilo, majestuoso. Sus pasajeros, una élite. Su velocidad, 2 veces la del sonido. En 1976, el Concorde despegaba en la era de los vuelos supersónicos con un estruendo atronador. Aunque voló durante cerca de 30 años, solo tuvieron el placer de embarcar en él alrededor de 2,5 millones de viajeros, una pequeña fracción de los cientos de millones de personas que se desplazan en avión cada mes.
Ser pasajero en el Concorde era todo un lujo. No era solo el aparato, era la atención, los asientos de cuero, las bebidas, el Chateaubriand. Te trataban como si fueras de la realeza. Más allá del lujo, la aventura del viaje supersónico era el mayor atractivo del Concorde. A máxima velocidad, el aparato alcanzaba los 37 km por minuto, más rápido que la rotación de la Tierra. A velocidad de crucero, a unos 18.200 metros por encima del suelo, los pasajeros aseguraban que se podía observar la curvatura del planeta. El espectáculo completo estaba disponible por $6.000, solo ida. La historia del Concorde comienza en 1962. Mientras los norteamericanos y los rusos estaban enzarzados en la carrera espacial, Francia y Gran Bretaña conmocionaron al mundo cuando decidieron juntar sus fuerzas en un nuevo concurso para demostrar su superioridad tecnológica: la construcción del primer avión de línea supersónico del mundo. El consorcio formado por los dos países se llamó Concorde. Existían muchos aviones supersónicos, sin embargo no se había intentado construirlos para el transporte cómodo y seguro de pasajeros, ni para recorrer grandes distancias a velocidad supersónica. Francia y Gran Bretaña vieron una oportunidad perfecta para dar un salto tecnológico que concentraría la atención mundial sobre los dos países y lo rodearía de gloria. El Concorde fue diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 2.170 km por hora y para albergar a 100 pasajeros que harían el trayecto desde París o Londres hasta Nueva York sin escalas y en solo 3 horas, menos de la mitad del tiempo que tardaba un Boeing 707. La intrépida aventura de Gran Bretaña y Francia hizo que tanto Estados Unidos como Rusia se embarcaran en proyectos similares. Rusia no quiso quedarse atrás y empezó su propio proyecto. Poco después, los Estados Unidos decidieron que si todo el mundo estaba construyendo aviones supersónicos, los norteamericanos no podían quedarse atrás. Kennedy, durante un discurso ante la Academia de Aviación, dijo: tenemos que ser más fuertes, más rápidos, mejores, y debemos serlo para finales de la década de los 60. En 1965, el gobierno había diseñado una estrategia para redirigir los fondos que cubrirían el 75% del coste de producción de un avión supersónico norteamericano. El otro 25% sería costeado por la compañía que consiguiera el contrato de explotación. Boeing fue la ganadora. El programa norteamericano era, usando sus propias palabras, una especie de fanatismo psicológico. En respuesta a unas hipotéticas nociones patrióticas, el país tenía que ser mejor, más rápido, más grande, más potente y más glorioso que el resto, porque de otro modo era como sufrir una humillación ante el mundo. Estados Unidos se preparaba para construir el aeroplano más ambicioso del momento. El Boeing 2707 era todo un gigante. Su fuselaje medía 91 metros y en su interior podía albergar hasta a 300 pasajeros. A velocidad máxima volaba en Mach 3, es decir, a 3.380 km por hora. Comparado con su rival europeo, el Concorde, el aparato de Boeing era 30 metros más largo. Tenía espacio para 3 veces más pasajeros y volaba un 60% más rápido. Sin embargo, en vez de elevarse por los cielos en Mach 3, el Boeing 2707 se encuentra todavía aparcado en el Hiller Aviation Museum en San Carlos, California. El fiasco fabricado por Boeing en 1969 es lo más cerca que los Estados Unidos han estado nunca de producir un avión supersónico. Estamos en el interior del fuselaje del Boeing 2707. Es el fuselaje de mayor diámetro que jamás se haya construido. La sección de primera clase del Boeing 2707 tenía espacio para 30 pasajeros. Y los restantes 270 pasajeros debían viajar en la parte trasera. Sin embargo, el coste exagerado de un avión tan ambicioso se convirtió en una pérdida económica en potencia. En 1971, el gobierno federal votó para retirar los fondos con el consiguiente fin del programa. Habían gastado aproximadamente $1 billón en el programa. Boeing estuvo a punto de quebrar. En Seattle había un cartel publicitario que decía: la última persona que se vaya de Seattle que apague las luces. Mientras el intento de Estados Unidos de construir un avión supersónico se iba a pique, el Concorde también se enfrentaba con algunos obstáculos antes de que pudiera elevar el vuelo. El problema de los aviones supersónicos es intentar mantener el consumo de combustible muy bajo para poder cubrir grandes distancias sin repostar. La resistencia al viento era fundamental. Para minimizar esa resistencia, el fuselaje y las alas tenían que ser perfectos.
El fuselaje del Concorde era largo y fino, y se estrechaba en la cola y en la parte delantera para minimizar la resistencia. El diseño de las alas era mucho más complejo. A diferencia de las alas rectas de los aviones convencionales, las alas del Concorde tenían una curvatura continua para optimizar las corrientes de aire durante el vuelo supersónico, un diseño conocido con el nombre de ala delta. Los ingenieros del Concorde realizaron múltiples pruebas en el túnel de viento para optimizar su rendimiento. Para que pudiera volar a velocidad supersónica con seguridad, el avión debía ser diseñado pensando en la forma de las corrientes. La forma de las corrientes recuerda a una ola que se riza a los lados del fuselaje y que rompe por encima de las alas. Esta ola se produce en los largos flancos del fuselaje. A medida que la ola llega a las alas, que se van ensanchando, se desplaza hacia la parte delantera del avión. Así es como se intentaba aprovechar al máximo el potencial de estas corrientes de aire. Durante sus más de 25 años de servicio, su particular diseño permitiría que el Concorde cortara el aire con una eficiencia única. Sin embargo, todavía existía un problema. El aerodinamismo de las alas forzaba a los pilotos a aterrizar y despegar con un ángulo demasiado alto, que les dificultaba en gran manera la visibilidad. La solución que encontraron los ingenieros para este problema se convirtió en una de las señas de identidad del avión, la nariz móvil. La tecnología era muy simple. Es decir, se dijeron, no tenemos visibilidad porque la nariz está muy alta. Bueno, la bajaremos. Simple pero efectiva. El sistema aerodinámico ya estaba listo y sus 4 motores, cada uno con 17.200 kilos de empuje, ya habían sido situados debajo de las alas del Concorde y estaban preparados para propulsar el aparato más allá de la velocidad del sonido hasta llegar a Mach 2. En 1973 se habían construido 3 prototipos del aparato y se estaban llevando a cabo los primeros vuelos de prueba. Mientras tanto, otro de los protagonistas de la batalla por la supremacía en los vuelos supersónicos, la Unión Soviética, había finalizado la construcción de su Tupolev Tu-144. En la Feria de París de 1973, el aparato iba a competir cara a cara con el Concorde en una demostración pública. A los pocos minutos de haber elevado el vuelo, sucedió una tragedia. Mientras realizaba un giro a gran velocidad, el piloto perdió el control del aparato. El Tu-144 se estrelló matando a sus tripulantes y a 8 personas abajo en la tierra. A pesar de que la Unión Soviética declaró que se trató de un error del piloto, el gobierno optó por retirarse del proyecto. En esta batalla entre los 2 poderosos aviones, el Concorde resultó vencedor y pronto monopolizaría el negocio del transporte supersónico. Durante casi 25 años, el Concorde viajó atravesando el Océano Atlántico. Sin embargo, en los albores del nuevo milenio, un accidente en el que perdieron la vida 113 personas, junto con un descenso de la demanda de los viajes transatlánticos y con una subida de precios después del 11 de septiembre, acabaron con el Concorde. Comprar una plaza de Londres a Nueva York a principios de los años 80 costaba alrededor de $3.600 y los precios siguieron subiendo a causa del aumento del combustible y de las tasas. En el año 2000 un billete costaba $6.000. El Concorde dejó de volar en octubre de 2003. De los 14 aparatos que volaban en las rutas comerciales, 12 residen ahora repartidos en museos de todo el mundo. En mi opinión, el Concorde ha marcado el final de una era en el transporte supersónico de pasajeros, al menos para las líneas aéreas. No es un negocio fructífero. No creo que este tipo de aviones tenga futuro. Mientras el Concorde simbolizaba el estilo de vida trepidante de la mid-decade, se inventaban otras tecnologías para producir resultados en milésimas de segundo. Señalar, hacer clic, descargar. Esto es todo lo que hay que hacer para descargar una imagen desde una cámara digital. Sin embargo, en 1970 los fotógrafos aficionados tenían que enviar sus negativos para que fueran procesados en tiendas especializadas antes de que pudieran ver sus fotografías. Incómodo.
Los ciudadanos de los 70 querían una alternativa más rápida. La obtuvieron en 1972 cuando la compañía Polaroid Corporation lanzó la SX70, una cámara capaz de sacar y revelar una fotografía en cuestión de segundos incluso a plena luz del día. Increíble. Todo el mundo se volvió loco con la SX70 cuando salió a la venta. Era algo que nunca habíamos visto. Era casi mágica. En la cumbre de su popularidad, los norteamericanos gastaban más en carretes para la SX70 que en pasta de dientes. Y realizaban aproximadamente 1 billón de fotos Polaroid. La SX70 fue una creación del fundador de la empresa, Edwin Land. Su cámara era instantánea, pero la tecnología del interior de la máquina tardó años en perfeccionarse. Edwin empezó en el año 1943. El señor Land se sintió estimulado por una pregunta que su hija Jennifer le hizo cuando estaba sacando unas fotografías. Le dijo, ¿por qué no puedo ver ya las fotos, papá? Es verdad, ¿por qué no podríamos verlas? 4 años más tarde, Land respondía a su hija construyendo la primera cámara instantánea de Polaroid. La primera cámara, la Model 95, se presentó en 1948. Era la primera cámara del mercado que permitía sacar fotos instantáneas sin tener que llevarlas a revelar. ¿Cómo funcionaba la precursora de la SX70? Después de hacer la fotografía, el fotógrafo tiraba de la lengüeta, que hacía correr el negativo y el papel fotográfico a través de una serie de rodillos en los que una emulsión de productos químicos quemaba el papel fotográfico. Los rodillos extendían la emulsión en el negativo y la reacción química procesaba la imagen. En 1949, fotógrafos profesionales como Ansel Adams se deshacían en alabanzas a la Model 95. Sin embargo, Edwin Land tenía otros planes. La idea del señor Land era conseguir que las fotografías se hicieran en un solo paso. Lo que significaba que una persona solo tendría que pulsar un botón y que todo el resto se haría solo. Durante casi 25 años, Land luchó porque su cámara se convirtiera en una realidad. Para ello, necesitaba desarrollar un producto químico que permitiera que los negativos fueran procesados a plena luz del día. En 1972 consiguió realizar la primera SX70. La SX70 era la primera cámara reflex plegable de una sola lente. Estaba hecha de cromo y de paneles de cuero. En 1972 se comercializaba por $200, una cifra bastante considerable para aquellos tiempos. Al igual que en la Model 95, cuando la película salía de la SX70 pasaba a través de 2 rodillos que extendían una emulsión de productos químicos en el negativo. Mientras se revelaba la imagen, un opacificador, es decir, un tinte contenido en la emulsión, cubría el negativo actuando como una habitación oscura. El opacificador absorbía toda la luz del ambiente. Después de 60 segundos, la fotografía ya estaba procesada y el opacificador se volvía transparente, revelando gradualmente la imagen como si apareciera ante nuestros ojos por arte de magia. En 1972, la cámara de Polaroid SX70 hacía las delicias de cualquier fotógrafo impaciente. Sin embargo, la década de los 70 no solo introdujo a los norteamericanos en el mundo de la fotografía instantánea, también les presentó el café instantáneo. El café tenía un nombre, Mr. Coffee, la cafetera automática original. Desde su debut en 1972, Mr. Coffee ha sido la cafetera número 1 en todo el mundo y sus ventas han alcanzado los 50 millones de unidades. Antes de Mr. Coffee, los amantes del café tenían que conformarse con la cafetera eléctrica. Funcionaban bien, sin embargo, el método que utilizaban consistía en hervir el café molido, lo que le daba un peculiar sabor amargo. ¿Cuál era el método que usaba la refinada Mr. Coffee? Vamos a comprobarlo. Llenamos el tanque con agua. Es este recipiente de aquí. Tiene una válvula que activa el calor en el fondo y esa válvula responde al calor generado por esta espiral en el interior del calentador. Cuando se calienta, se abre la válvula y el agua pasa a la espiral y sale por este orificio justo encima del café molido.
El resultado es un café hecho a la temperatura y velocidad adecuadas para que su sabor sea excelente. Cuando Mr. Coffee salió a la venta en 1972, se convirtió rápidamente en la cafetera número 1 en Estados Unidos. 35 años más tarde, ha sufrido unos cuantos cambios de look, pero su café sigue conservando un sabor auténtico. Mr. Coffee no fue el único electrodoméstico que reinó en las cocinas norteamericanas en la década de los 70. En 1970, el horno microondas permitía cocinar en mucho menos tiempo que los hornos convencionales. El secreto de su eficiencia culinaria era el magnetrón. El magnetrón, esencialmente, es una fuente emisora de rayos X controlada por electroimanes. Lo que hace es emitir una serie de microondas que cocinan la comida, alterando las moléculas de agua que hay en los alimentos. La invención del microondas es fruto del trabajo de Raytheon Company en la construcción de magnetrones para radares durante la Segunda Guerra Mundial. El magnetrón fue diseñado para incrementar la precisión de los radares para detectar aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Se perseguía crear frecuencias de longitud de onda más cortas que llamamos microondas. Hacia finales de la guerra, la Raytheon Company, que era el mayor productor de magnetrones para el ejército en aquellos momentos, necesitaba encontrar un nuevo uso para todos los magnetrones que tenían en sus almacenes. Así que pensaron, vamos a ver si podemos darles un uso en la cocina. Veamos si podemos desarrollar hornos que funcionen con microondas. En 1954, Raytheon produjo el primer horno microondas para su comercialización. Curiosamente, al nuevo intento se le dio el nombre de Radar Rage. Los primeros hornos microondas eran muy robustos, casi de escala militar. Pesaban mucho y también tenían mucha potencia. Eran capaces de cocinar un pollo en 75 segundos. El Radar Rage era gigante en su tamaño, pero no así lo fueron sus ventas. Pocos restaurantes tenían el espacio y el dinero suficiente para pagar los $2.000 que costaba. Sin embargo, en 1976, los avances en la producción consiguieron fabricar magnetrones más baratos y menos voluminosos. Del carísimo objeto de lujo se pasó al modelo casero que costaba solo $100. Era el aparato perfecto para una generación que no quería malgastar su tiempo libre en la cocina. Hoy en día, los hornos microondas pueden cocinar cualquier plato. Bueno, casi. Hay muchos experimentos divertidos que se pueden realizar con un microondas. No se puede meter metal porque las ondas volverían reflectadas hacia el magnetrón. Tampoco es aconsejable cocinar un huevo en un horno microondas. Este tipo de aparatos proporcionaba resultados inmediatos a una generación que vivía la vida a toda velocidad. Como muchos conductores, vivían una vida trepidante tras el volante de uno de los coches más potentes que hayan pisado las carreteras. Velocidad de vértigo, un potente motor y un excéntrico logotipo que decoraba el capó. El Pontiac Firebird Transam era uno de los coches llamados Muscle Car, coches musculosos que personificó la década de los 70. Eran geniales. Un chico de mi instituto tenía uno de esos coches y era el rey, en serio. La toma de aire central, la pegatina del águila en el capó y el alerón de la parte trasera era el coche con el que todos soñábamos. El motor más potente de la década era un bloque de 8 cilindros que desplegaba una potencia de 290 caballos. El Transam triunfaba no solo en las calles, sino también en la gran pantalla. Subido a este coche llegaron a lo más alto los caraduras de la película en 1977. El Transam es el símbolo de los años 70, aunque es también heredero de la moda de los muscle cars, nacida en los años 60. Tradicionalmente, un muscle car es un coche de tamaño medio con un gran motor. El motor más grande que la jerarquía corporativa permitía que se construyera. Eran coches que hacían que la gente se girara a mirarlos. A eso ayudaba el que fueran tan ruidosos también. Pontiac no quiso perderse el fenómeno del muscle car. En 1964 habían entrado en el juego con el Pontiac GTO. Sin embargo, en 1972 el aumento en las tarifas de seguros combinado con una política de emisión de gases más estricta obligó a los fabricantes de Detroit a ceder caballos de potencia en favor del ahorro de gasolina.
Pontiac, sin embargo, siguió la moda y lanzó el Trans Am 455 Super Duty en 1973, el muscle car más potente de la década. Todos pensamos, ¿pero de dónde se han sacado este coche? Era mucho más que un muscle car, era más rápido y más potente que cualquier coche del mercado. Ningún otro coche le hizo sombra durante toda la década de los 70. Era el muscle car por excelencia. No había otro igual. El modelo de 1973 fue el primero en mostrar el logotipo del capó. Era sin duda muy llamativo, aunque la diferencia entre el Firebird y los demás coches estaba bajo aquella águila en llamas. El motor del Super Duty se montaba a mano. Era un bloque de níquel que destilaba fuerza. Contaba con eje de levas en las cabezas de los cilindros y con un gran carburador. Pontiac dotó al Super Duty de un motor de 290 caballos. Sin embargo, eran 290 caballos cuando se rodaba a unas 1500 revoluciones por minuto. Pero cuando pisabas a fondo era como si el motor tuviera al menos 400 caballos. Eran unos monstruos en la carretera. Este Tragón solo recorría 16 kilómetros con 4 litros, si bien es cierto que los $3.000 que costaba no eran una fortuna. El Super Duty conducido por un experto podía pasar de 0 a 100 en 10 segundos. Conducir un Trans Am significaba dejarse mucho dinero en gasolina. Fue precisamente su precioso combustible el que provocó el cese en la producción de este coche mítico. En 1973, la crisis nacional en el sector petrolero provocó que se duplicara el precio de la gasolina. Los coches de alto consumo como el Super Duty fueron quedando obsoletos. Los muscle cars fueron reemplazados por vehículos de bajo consumo como el Gremlin, el Pacer o el Pinto. Sin embargo, su depósito de gasolina seguía haciendo del Trans Am un coche sin igual. En 1975, la reputación y el estilo único del Trans Am seguían generando una gran cantidad de ventas. En 1977, la popularidad del Firebird llegaría incluso a Hollywood. Cuando se estrenó los Caradura se vendieron tantos Trans Am que casi se dobló la producción. El público estaba enamorado de aquel coche, lo querían a toda costa, querían que se les viera conduciendo un Trans Am. Creo que la palabra que mejor lo define es explosivo. Las ventas se dispararon. En 1977 y 1978, Pontiac vendió unos 150.000 Trans Am, casi el doble de las ventas de los 6 años precedentes, incluyendo la versión en chapa negra y dorada que se utilizó en la película. Hoy, el Trans Am se ha convertido en un objeto de coleccionista que puede llegar a venderse por $40.000. Creo que mucha gente vio la película y se enamoró del coche por primera vez. Yo era muy pequeño cuando se estrenó, pero recuerdo que me causó un gran impacto. Este es el coche que siempre quise tener. Aunque el Trans Am siempre será la seña de identidad de la década de los 70, el modelo se siguió vendiendo hasta principios de este siglo. Los rumores indican que Pontiac podría estar planeando relanzar el Trans Am, puede que esta vez sin pegatina. Si sacan una nueva versión del Trans Am, no creo que pongan una pegatina como aquella en el capó. El emblema que todos conocemos y amamos nació en los años 70. Era un símbolo de aquella época y marcó una era. Creo que pertenece exclusivamente a aquellos años. En los años 70, los conductores de un Trans Am no eran los únicos que protestaban porque no podían circular a más de 90 kilómetros por hora. Los camioneros también querían pisar a fondo el acelerador y un pequeño invento que se colocaba en la cabina les permitía burlarse de la ley. Eso es una infracción, amigo. Algunos de los aparatos tecnológicos de los 70 han superado la prueba del tiempo y han evolucionado convirtiéndose en aparatos imprescindibles hoy en día. Otros han sido abandonados en las estanterías, igual que la moda de correr desnudos. Y si no, acordémonos de los trajes de discoteca, de los pet rock o de los anillos Humor Ring. Es raro que estos artilugios trasciendan y se conviertan en una obsesión nacional.
Sin embargo, eso es lo que sucedió en los 70 con las emisoras de radiofrecuencia. En una década en la que pocos tenían teléfono en el coche, la emisora se convirtió en el micrófono oficial de los conductores norteamericanos. Encender la emisora equivalía a entrar en un chat de internet en nuestros días. Los conductores tenían incluso sus propios apodos. Bueno, mi apodo era Big Bob, el Gran Bob, y mis amigos se llamaban malo, sucio, había de todo, incluso apestoso. Y hablaban su propio y peculiar idioma. Me quedo con la frase. Hoy los transportistas imitan el lenguaje utilizado por sus compañeros de los 70. Sin embargo, las ondas no están tan saturadas como entonces. En los 70 se vendía una media de 7 millones de emisoras al año. En aquellos tiempos todo el mundo tenía una emisora. Se hablaba por radio con todos, incluso con las abuelas. Mi abuela tenía una. Las emisoras para vehículos funcionaban como cualquier radiotransmisor. Tenían 40 canales y funcionaban en un ancho de banda de 24 a 27 MHz. Sin embargo, a diferencia del transmisor de una emisora de radio, que transmite a través de una torre de antena, estas emisoras contaban con una pequeña antena de 3 metros que les proporcionaba un alcance de 8 kilómetros. En 1974, cuando el límite de velocidad se rebajó de 115 a 90 kilómetros por hora, la radio se convirtió en el arma secreta de los conductores. Los transportistas querían circular a más de 90 kilómetros por hora, así que usaban las emisoras para avisar a los demás conductores cuando detectaban un radar de la policía. En 1975, la cultura popular había adoptado a las emisoras y los conductores se lanzaban a la aventura del ancho de banda. Las compañías fabricantes como Midland en Kansas City, Missouri, empezaron a producir emisoras en cantidades asombrosas. Este modelo en particular fue una de nuestras primeras emisoras de 23 canales. Iba dirigida a los conductores. Era común encontrarla en un Pinto, en un Chevy, en un Gremlin o en un coche de ese estilo. A principios de los 70 su precio rondaba los $100. Al igual que la mayoría de las modas, el fenómeno de las emisoras pronto quedó atrás. En los 80, el teléfono móvil sustituyó a las radios en los coches y estas volvieron a sus usuarios principales, los conductores de camión. Sin embargo, la tecnología de los 70 había conseguido dejar otro de sus legados. Aquellos juguetes de los años 70 se han convertido en los ordenadores de nuestros días. La tecnología de los juegos de los años 70 está más que instalada en nuestros televisores. Los aparatos de aquella década pueden parecer simples. Sin embargo, han sembrado el terreno para una serie de tecnologías que siguen enriqueciendo nuestras vidas todavía hoy.